Dios siga con todo lo que nos están viendo en esta maravillosa tarde. Antes de ir a la pausa, pastor, dejamos una pregunta en el aire. Y hablábamos sobre las cosas que las jóvenes desean, como teléfono, prenda y estar siempre bella, pero que eso se obtiene de la profesión más noble según nuestra sociedad, que es el chapeo. Que recuerdo una vez que escribieron un libro relacionado a eso y eso fue bestseller. Pero vamos a hablar que creo que mucha gente necesita ser orientada en cuanto a este tema. Sí, mi estimado, yo creo que usted ha mencionado una parte fundamental. Digo fundamental porque usted menciona las jóvenes específicamente, que son las más golpeadas por estos asuntos. Y aquí yo quiero ser enfático, y yo quiero que me perdonen la familia que me están viendo, pero yo quiero ser enfático y yo quiero decir claramente que muchas veces los responsables de esas situaciones, mi querido, somos los padres. Esa situación que usted menciona del chapeo es algo muy conocido en el ámbito, ¿verdad?, popular. Yo pienso que es una palabra un poco despectiva, sin embargo, son asuntos que se dan en la sociedad. Así es. Pero las jóvenes, yo soy padre de 3 hijos, la mayor es hembra, y esa joven yo desde chiquita siempre le daba lo que yo entendía que ella necesitaba, entendiendo, quizá equivocado, pero entendiendo que ella no tuviera como la necesidad de desear cosas que le llenaran los ojos y que fuera influenciada a ese tipo de práctica. ¿Por qué? Porque hoy hay un tema y tenemos que volver al principio. Es que la sociedad está influenciada por estos movimientos en las redes sociales de la vida fácil, donde todo el mundo quiere un buen teléfono, sí, pero un buen teléfono cuesta dinero. Un buen teléfono se consigue con esfuerzo y trabajo. Ahora, cuando yo menciono y digo que quiero ser enfático con el tema de los padres, es que, Alejandro, los padres, no puede ser posible que usted vea jovencita en esa situación que usted dice de chapeo, e incluso con personas mayores, hombres casados y demás. Y chapeo suena bonito. Sí, chapeo suena bonito. Usted lo ha puesto, usted le ha dado sí, un claro. poquito de pero si buscamos el significado en la práctica, eso casi ni se puede decir por aquí. Exactamente. Entonces eso yo quiero ser enfático y decir, los padres somos los mayores responsables, porque no es verdad que no puede ser posible una sociedad donde hayamos padres responsables, que tengamos niñas 11, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años en la calle a altas horas de la noche. Jovencitas que no trabajan, como usted dice, y tienen buenos teléfonos, tienen todo tipo de lujo, y que muchas veces no son los padres que se los compran. Ahora, la pregunta es, ¿dónde lo consiguen? ¿Cómo lo obtienen? ¿A qué costo? Y la otra pregunta, ¿saben los padres de dónde la jovencita sacó ese dinero? Entonces yo creo que el reto mayor lo tenemos los padres. De saber y tutoriar a nuestra familia, principalmente a nuestras hijas, de dónde tienen esas cosas. Es una lástima porque se ha convertido, mira, yo recuerdo casos recientes, 2 jovencitas de La Terrena que fueron denunciadas como desaparecidas. ¿Dónde aparecieron, mi estimado? En la 42 en Santo Domingo. ¿Cómo se fueron? Bueno, por vía del teléfono, porque ella tenía acceso al teléfono, acceso al internet, acceso a las redes, no custodiado por nadie, hicieron su cita, se fueron allá. El mismo caso en Santiago, con 2 jovencitas que aparecieron en la línea noroeste. Eso lo iba a citar ahora mismo. El mismo caso de Santiago. Entonces, ¿cómo estas niñas lo hacen? Entonces, ¿no saben los padres lo que están haciendo las niñas? No saben, porque si supieran, no anduvieran entonces después desesperados, buscando, llamando a la policía, llamando a los medios, con sus niñas desaparecidas. Y es una pena porque nuestra juventud se está deteriorando, es uno de los mayores retos, que podamos restaurar los valores, principalmente de esas jovencitas
Y usted ve jovencitas que no llegan a 15 años. Y si usted escucha en el barrio cómo hablan de ella, es una pena, hermano. Pero es una pena. Y yo creo que como iglesia nosotros debemos orar. Porque ese reto que tienen esos jóvenes, y los padres, como yo decía, también lo tienen los jóvenes cristianos. Los jóvenes cristianos que muchas veces, como para encajar en el asunto social, también cometen actos imprudentes y conductas imprudentes, que entonces se empaña un poco ese paradigma a seguir. Yo creo que los jóvenes cristianos también tienen un gran reto. La familia cristiana tenemos un gran reto para poder servir de paradigma, de luz a esos jóvenes que están sin esperanza, y muchas veces es por desconocimiento, por falta de una tutoría que le enseñe principios y valores. De hecho, la propia escuela secular, cuando yo era joven, y hace un tiempecito de eso ya, en la escuela primaria donde yo estudiaba en un campo de Río San Juan, yo tenía un maestro muy bueno llamado Danilo, y ese señor nos daba a nosotros moral y cívica, y nos enseñaba a nosotros principios de cómo comportarnos en la casa, en la escuela, en las calles. Nos enseñaban los valores patrios que tanto se han perdido. Eso le iba a decir que nos enseñaban todos esos valores. Me parece para ser que auténticos dominicanos. Ya no se está enfatizando en eso. No, la propia escuela. Entonces todos esos son retos, mi querido, que la sociedad tiene que hacer un alto. Y nosotros como padres, bueno, si en la escuela no lo enseñan, usted como padre, enséñale a sus hijos moral, enséñale cívica, enséñale costumbre buena, correcta, porque mire, mi querido Alejandro, a veces yo veo niños, y yo soy muy flexible con eso. Todos los jóvenes, para mí todos los jóvenes y niños son mis hijos, mis nietos. Por ejemplo, todas las jovencitas a nivel de iglesia que me conocen, y los jovencitos, siempre me han tenido como un padre, me han respetado, me han dado cariño. Por eso, porque yo soy flexible con ellos y los entiendo. Pero hay algunos que usted tiene que saber para darle un consejo en la calle, porque posiblemente usted habla con él y le da un consejo como amigo de su familia, de su padre, de su madre, y fácilmente esa jovencita o ese jovencito lo insulta y le dice cosas que usted como adulto no diría. Así es. ¿Por qué? Por falta de valores. Creo que la familia debemos empezar a pensar en esas niñas, en esos niños, e inculcarle valores, que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien ante una sociedad que tanto necesita de esos valores. Bueno, usted hablaba de que también los jóvenes cristianos tienen un reto. Un reto grande. Y la siguiente pregunta va orientado a ese tema. ¿Cómo puede un joven cristiano mantenerse íntegro ante la presión de los de afuera? Que es mucha. Mira, la presión de afuera viene desde mucho ámbito. Y tiene que ver con la propia sociedad que vivimos, con la misma presión mediática del globalismo, de relativismo, de todas esas cosas que también bombardean, porque somos parte, no podemos negar que somos parte del mundo que nos rodea. Correcto. Ahora, como cristianos, los jóvenes cristianos, valga la redundancia, tienen un gran reto, y es mantener la integridad, porque aparecen ofertas de todo tipo. De hecho, uno de los mayores problemas, no solo de los jóvenes, yo creo que de los adultos y de toda la sociedad en sentido general, principalmente de nosotros los varones, los hombres, no está ya no está en las redes, está en el diario vivir. Así es. Usted se levanta en la mañana y se va a trabajar, y lo primero que se encuentra es un exhibicionismo de mujeres de cualquier edad. Así es. Y lo más triste que usted se encuentra en la misma situación, niñas de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no importa la edad, con un estilo de vestimenta que da mucho que decir. Es decir, el bombardeo hacia los hombres y mujeres cristianos, principalmente los jóvenes, no es solo en las redes, sino en la propia vida secular, cuando usted sale a la calle y hay que mantener. Yo creo que
Un llamado a los jóvenes cristianos es mantener su relación con Dios íntima, la oración, el estudio de la palabra, para poder mantener ese equilibrio, porque realmente hay que mantener el equilibrio. Es decir, como cristianos no podemos pretender que vamos a vivir todo el tiempo en el espíritu, porque trabajamos, dice Pablo, hacemos negocios, que estamos en el espíritu, pero militamos en la carne. Nos involucramos con personas. Correcto. Ahora, hay que mantener la integridad, y eso es un gran reto para los jóvenes cristianos, porque hay muchos tipos de ofertas. Hay ofertas de dinero, hay ofertas de trabajo fácil, hay ofertas de jóvenes y mujeres de cualquier tipo para los varones. Las jóvenes cristianas tienen mucha oferta también de todo tipo, que si mencionamos, necesitaríamos 3 programas para mencionar. Pero el gran reto es mantener la integridad y la relación con Dios, y mantenerse como luz, tal cual dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Si como iglesia somos la luz, es un gran reto, hermano. No solo para los jóvenes, sino para nosotros como líderes y pastores y padres de familia. Mantener el reto, es un reto mantener la cordura, ¿verdad? Y la integridad ante esta sociedad, pero yo creo que vale la pena el sacrificio. Y solo apegado a Dios, a su principio, a la palabra, al estudio constante, a la oración, podemos mantener nuestro testimonio, y podemos enseñarle a esos jóvenes y al mundo que sí es posible vivir de forma diferente, que hay una manera diferente de vivir, esperando y confiando en Dios. Amén, amén. Nosotros partimos desde el versículo al principio, el versículo 8 del libro del capítulo de Daniel, y es nuestra referencia. La Biblia habla del esfuerzo que tuvo que hacer Daniel para no contaminarse, y en efecto no lo hizo. Estuvo grandes pruebas, fuertes tempestades y dificultades, pero Dios le ayudó a mantenerse sin contaminarse. Yo creo que debiéramos, o el llamado final a los jóvenes, a no contaminarse, a poder asumir ese reto. Mira, yo creo que el no contaminarse es un gran reto. Yo creo que es un llamado no solo a los jóvenes cristianos, sino a los jóvenes en sentido general. Yo creo que necesitamos una sociedad con jóvenes con valores, con principios éticos y morales, que podamos formar una sociedad fuerte, que podamos tener líderes en el Congreso, en el Senado de la República, personas correctas, personas con moral, con principios, para que podamos formar una sociedad mejor. También el llamado es a los padres, que podamos llevar a nuestros niños por el buen camino, enseñarles las cosas correctas. Y el llamado también a los jóvenes y líderes cristianos, a que podamos ser luz, que podamos ser paradigma, que esos jóvenes de afuera puedan vernos a nosotros como alguien a quien podamos seguir, a quien ellos puedan seguir, como alguien que le pueda inspirar, que ese estilo de vida, porque el Evangelio es eso. El Evangelio no es solo predicar la palabra y que la palabra quede en el vacío. Yo creo que la iglesia también tiene un gran reto en este tiempo, y es llevar un mensaje, es cambiar su filosofía de misión, misional, su filosofía misional. Creo que tenemos que llegar más a la gente. Creo que esa filosofía que nuestra iglesia ha adoptado, de llevar los grupos de crecimiento a las casas de los amigos y los hermanos, es un buen punto de partida. Correcto. Para que podamos ir enseñando y tomar ese reto, de que podamos enseñar y perfilarnos ante los jóvenes de toda la sociedad como ente a seguir, como alguien en quien se pueda imitar, y que podamos seguir apegados a esos principios bíblicos que nos han traído hasta aquí, y que podamos ser luz en un mundo corrompido, como dice el tema. Es un reto. Y que está en tinieblas. Es un gran reto, pero creo que con esfuerzo, con ayuno, con oración, con estudio de palabra y con un deseo de servir a Dios, podemos lograr mantenernos en la fe y ser ejemplo para esos jóvenes que están allá afuera. Estamos llamados a ser luz y sal. Cristo lo indicó en la palabra, que debiéramos de ser luz. El apóstol Pablo dijo
que debíamos de resplandecer como luminares en una sociedad corrupta, donde lo bueno se le llama malo y lo malo se le llama bueno. Y quiero introducir esta pregunta. Hay muchos jóvenes, y orábamos al principio en esta orientación, muchos jóvenes que fueron usados por Dios, que estuvieron conectados a la fuente de agua viva, pero por alguna razón no están, por alguna razón se desenfocaron. Entonces yo creo, voy a pedirle un mensaje extra para los jóvenes que están en la iglesia pero que están desenfocados, y aquellos que no están en la iglesia por alguna razón, pero estuvieron. Mira, vamos a empezar con los muchachos que están en la iglesia, nuestros jóvenes que están un poco desenfocados. El pasado domingo estuvimos en nuestra iglesia de Carenero, la iglesia de Villa Clara, por cierto, que nos estaba visitando. Y el predicador hablaba acerca de uno de los mensajes de Apocalipsis a una de las iglesias. Y Dios le decía a esa iglesia que Él reconocía sus obras, pero que ellos habían perdido su primer amor. Yo creo que es tiempo, y viendo la condición del mundo de hoy, como decía ese mensaje del domingo que me ayudó bastante, que nuestros jóvenes que están en las diferentes iglesias y diferentes congregaciones puedan hacer un alto en el camino y pensar y autorreflexionar y decir, ¿estoy yo haciendo lo correcto? ¿Estoy yo haciendo las cosas que Dios quiere? Y si no es así, que podamos rendirnos a los pies de Cristo y decirle que nos lleve a su primer amor, que nos lleve a su altar de nuevo, que podamos encender ese altar en nuestros corazones para que podamos ser luz y que no perdamos el tiempo en la iglesia, sino que podamos ser cristianos verdaderos. Y a esos hermanos, yo le llamo hermanos a los hermanos de Carriado, amén, amén, porque una vez se aprende el camino de Dios, dice el propio proverbio, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que esa semilla que está sembrada en los hermanos que están descarriados está ahí, solo falta un poco de disposición. Y Dios, en el mismo mensaje del domingo, decía el predicador, le dice Jesús a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Si abriere la puerta, yo entraré. El que abriere, ¿verdad? Y cenaré con él. Yo creo que es tiempo de también nuestros hermanos descarriados puedan hacer un alto y ver la condición del mundo y ver que las profecías ya se han cumplido. Decía el predicador que solo la misericordia de Dios mantiene aún todavía la iglesia en la tierra y la predicación de su palabra. Yo creo que es tiempo de recapacitar y buscar a Dios, porque el tiempo realmente está corto. Amén. Pastor, el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros en esta maravillosa tarde y acompañarnos trayendo orientación a muchos jóvenes acerca de este tema. Sí, el placer es todo mío. Usted sabe que estamos siempre a la disposición. Somos suyos.